vimos el concepto de amplificación. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando con los transistores y vimos básicamente lo que era el, el- el concepto de amplificación? ¿Se acuerdan que el concepto de amplificación, básicamente, nosotros hemos visto que un transistor básicamente se podía comportar como un amplificador? Habíamos analizado el circuito de continua, de alterna, y veíamos que si metíamos una señal pequeña, esta señal se podía obviamente hacer más grande, veíamos que se modificaba la amplitud. Ah, más allá de todo eso, digamos, ahora vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más el concepto este de amplificadores. Así que vamos a comenzar viendo lo que son los amplificadores operacionales, básicamente, y después vamos a ver un poquito más la estructura interna, pero ahora vamos a ver básicamente lo que es la parte conceptual para ver cómo se entienden los amplificadores operacionales, ¿sí? Bueno, habíamos dicho entonces que los amplificadores operacionales se lo denominaron así en un principio porque nos permitía hacer diferentes operaciones matemáticas, básicamente. Desde el punto de vista, nosotros teníamos señales analógicas y obviamente podíamos hacer diferentes tipos de operaciones. Entre eso, suma, resta, integración y lo que es la diferenciación o la derivada, digamos, ¿sí? Es por eso que se usa el término básicamente de lo que son amplificadores operacionales. Por otro lado, digamos que los primeros se construyeron obviamente con tubos vacíos, que era una tecnología anterior, digamos, a la de estado sólido, que ustedes estuvieron estudiando. Y digamos que los operacionales básicamente son, digamos, dispositivos bastante dóciles, confiables, baratos, y vamos a ver cómo utilizamos estos dispositivos para hacer amplificación, obviamente, de señales, ¿sí? Eh, si ustedes pueden ver a su margen derecho, en la parte de arriba, en realidad están los diferentes tipos de encapsulados. O sea, ustedes ven un chip con con ese tipo de característica y bueno, pueden ser muchas cosas pueden haber dentro. Pero los operacionales obviamente también pueden tener, digamos, ese tipo de encapsulado. Fíjense que se llama el más, bueno, el más utilizado como para comenzar a armar cosas, digamos, es el DIP, el SMT, digamos, que es de montaje superficial, que es el que ustedes pueden ver, digamos, en las placas más comerciales, digamos. Eh, pero el amplificador operacional, yendo, yendo a una estructura mucho más interna, ¿sí? Vamos a ver, el símbolo precisamente es el que vimos en la diapositiva anterior, en la que está ahí, digamos, ¿sí? Fíjense que el amplificador operacional, básicamente, ¿qué es lo que describe la otra filmina? El amplificador operacional, ¿qué es lo que tiene? Tiene en realidad, ustedes van a ver que tiene varias cosas. Entre ellos vamos a ver que tiene, obviamente, que estas patitas que están acá son las patitas de alimentación. Acá nosotros obtenemos la salida y acá nosotros tenemos lo que es la entrada. Y la entrada, en realidad vamos a ver que tiene un signo positivo y tiene un signo negativo, ¿sí? Y ese es básicamente lo que sería el símbolo del amplificador operacional en un principio, ¿sí? Ese es el símbolo. Cualquier amplificador operacional eh, tiene, digamos, ese símbolo, y cuando ustedes vean en un circuito electrónico eh, un símbolo con esas características, van a ver de que, bueno, obviamente ese sería un amplificador operacional. Fíjense que la mayoría de los amplificadores operacionales, en su gran mayoría, tienen una alimentación positiva y una negativa. Hay algunos que tienen solamente positiva y masa, pero la mayoría tiene, digamos, positiva y negativa, ¿sí? Que son los primeros dos señales que yo le marqué.
Y también tienen, digamos, que vamos a ver lo que es una entrada inversora, que está señalada por el signo negativo, y una entrada no inversora, y obviamente que también tiene, digamos, la salida, que es lo que nosotros tenemos que básicamente estudiar ahí. Para comprender el amplificador operacional, en realidad el amplificador operacional, nosotros vamos a ver al último un esquema de lo que es un amplificador operacional. Vamos a ver un esquema de lo que es un amplificador operacional, pero ahora en realidad lo que vamos a ver cuál es el concepto y cómo es el funcionamiento antes de ver, digamos, lo más complejo. Fíjense de que nosotros vamos a comenzar a hablar de lo que es un amplificador operacional ideal. ¿Qué tiene adentro un amplificador operacional ideal? Fíjense que nosotros habíamos dicho en algún punto que teníamos la entrada acá en esta zona. ¿Sí? Teníamos la entrada acá. Acá tenemos la negativa, tenemos la positiva, que ya vamos a explicar bien qué es lo que hace cada una. Y fíjense que adentro, en realidad, nosotros tenemos una fuente de tensión. Esta fuente de tensión, si no se ve muy bien adentro, en realidad hay un símbolo con una AB. Recuerdan que nosotros ya habíamos hablado de estas características. ¿Qué es lo que simbolizaba en el práctico anterior de la B? Era la ganancia de tensión. La ganancia de tensión por la B de entrada, en realidad me da lo que es, pero fíjense ustedes, en este caso está conectado a lo que sería la salida. ¿Sí? Por otro lado, la semana pasada también hablamos de que si nosotros esto lo tomamos como un bloque, ese bloque en realidad nosotros podemos ver, si bien podríamos ver hacia adentro, nosotros podríamos ver algo interesante que era la impedancia de entrada, que sería la resistencia que tiene en la entrada dentro de ese bloque. Y si vemos desde el punto de vista de la salida hacia adentro, nosotros podemos ver una impedancia de salida. Generalmente en un amplificador operacional vamos a decir que la impedancia de entrada es infinita y que la impedancia de salida en algún punto es cero. Por otro lado, no hablamos nada respecto a lo que es la ganancia. La ganancia ya dijimos entonces que eso es en términos ideales, el amplificador operacional. Hemos dicho que tiene una impedancia de entrada muy grande, que vamos a decir que es infinita, en realidad la que está de este lado. ¿Sí? Fíjense en que entre el más y el menos, acá hay como una resistencia. ¿Sí? Bueno, esa Z de entrada en realidad tiene infinito. ¿Sí? Z de entrada en realidad va a tender a infinito. Fíjense de que en realidad, como tiene infinito, nosotros también podemos decir que esto puede comportarse como un circuito abierto. ¿Sí? Por otro lado, la impedancia de salida, hemos dicho que el Z de salida va a tender a cero. Por lo tanto, como tiende a cero, en realidad puede ser un cortocircuito, es por eso que desaparece acá. Y por otro lado, también habíamos dicho entonces que la ganancia, la salida era la ganancia de tensión por la B de entrada. ¿Qué era esa ganancia? Esa ganancia, en términos ideales, nosotros la vamos a considerar también que va a ser muy grande. Los amplificadores operacionales tienen una ganancia de lo que se denomina lazo abierto, que en condiciones ideales sería muy grande, básicamente podemos decir que es infinita, pero cuando nosotros estudiamos más los amplificadores operacionales reales, vamos a ver que esa ganancia de tensión en realidad es alrededor de los 100.000 o 200.000, no sé más todavía, pero en ese orden al mundial. ¿Sí? Bien, si bien los amplificadores operacionales no pueden ser tratados como ideales, lo que vamos a intentar hacer ahora en un principio, por eso estamos encarándolo de esta forma, es ver, para comprender el concepto,
que realmente estos son ideales, por lo tanto, si son ideales, tienen las características que nosotros hemos descrito anteriormente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que suele pasar, digamos? Ustedes fíjense de que yo acabo de decir, ¿sí? Que yo acabo de decir de que la ganancia del lazo abierto, o sea que la ganancia del operacional, ¿sí? En realidad digamos que es infinita, ¿sí? Profe, Sí, hay algunos chicos que todavía no lo aceptaron para entrar a la reunión. no sonó, digamos, como para ver, puede ser. No, ya no hay nadie. Decirle que vuelvan a intentar, a ver. Bueno, Eh, bien, entonces habíamos dicho en algún punto que la ganancia era infinita. Ahora, una cosa importante es, esta ganancia es infinita, fíjense en que AB es infinito, y el B de entrada, en realidad, deberíamos tener un valor. ¿Qué significa? Si yo tengo una señal pequeña, esta señal pequeña por infinito, ¿qué, qué es lo que va a hacer? En realidad esto también va a tender a infinito. ¿Se entiende? La salida va a tender a infinito. O va a tender a ser un valor muy grande. En realidad lo que nosotros vamos a ver es de que este amplificador está alimentado por una tensión positiva y por una tensión que en realidad es negativa. O sea, en realidad la salida no va a ser infinita, sino que va a estar restringida, digamos, a más BCC y menos BCC, que es la tensión de alimentación. ¿Sí? Entonces, eh, más allá de que tengamos la ganancia obviamente infinita, nosotros vamos a ver eh, vamos a tener que la salida en realidad está acotada, digamos, a ciertos niveles de voltaje que están relacionados con la alimentación, ¿sí? En realidad no es exactamente la alimentación, generalmente tiende a ser una señal más baja que la alimentación, pero como referencia ahora podemos tomar que es aproximadamente la alimentación. Eh, Obviamente que la corriente que va a salir del amplificador operacional tampoco va a ser infinita, sino que va a estar ligado a que, no sé, si yo en realidad tengo obviamente una carga, digamos, conectada a la salida del amplificador, la corriente que salga del amplificador también va a tener obviamente ciertos límites, así como la tensión, ¿sí? Que van a estar ligados obviamente el tipo de amplificador y la potencia que también puede disipar el amplificador. Por lo tanto, vamos a decir entonces que si bien tenemos una ganancia muy alta e infinita, obviamente la salida está restringida a los voltajes de alimentación. Tenemos por lo tanto también una impedancia muy baja y tenemos de salida una impedancia muy alta en la entrada. Bueno, un amplificador operacional real en realidad está compuesto por este bloque. Este bloque lo vamos a volver a ver más adelante. Punto. Pero fíjense en que acá yo tengo el, la entrada no inversora, la entrada inversora y tengo la salida. Fíjense en que el amplificador operacional real, más allá de las características que nosotros vimos, en realidad tiene lo que sería una etapa, una primera etapa donde es un amplificador diferencial, como me indica acá, ¿no? Ese amplificador diferencial, en realidad, o la salida del amplificador diferencial, tiende, digamos, a elevar su diferencia potencial mediante una etapa que está en el medio, que es un amplificador de nuevo, y una etapa de salida, que en realidad, digamos, es que le llamamos un amplificador push-pull, que vamos a ver eh, cómo, cómo trabaja. Entonces tenemos la etapa diferencial en un principio, como sería la primera. Tenemos la segunda parte, que en realidad es un amplificador de voltaje, o sea,
la salida del amplificador diferencial básicamente va a ir a lo que sería a una etapa de amplificación. Y después la tercera, como una etapa, digamos, push-pull, que en realidad va a estar más ligado a lo que sería una parte como de potencia de salida del amplificador. Bien. Lo que vamos a comenzar diciendo es de que la primera etapa, que sería la del amplificador diferencial, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer en un primer caso, va a ser, ustedes van a tener, por lo general, van a tener dos señales, digamos, conectadas, ¿sí? En un principio. Dos señales conectadas, vamos a suponer que tenemos dos señales, y lo que va a hacer en un principio, ¿sí? Va a amplificar la diferencia de esas señales, ¿sí? Obviamente, si la diferencia obviamente es cero, la salida va a ser cero también. Ahora, lo que yo estoy diciendo ahí, en este caso, o en esa pequeña explicación que di, es de que el amplificador diferencial, por lo tanto también el operacional, porque en la primera etapa tiene un amplificador diferencial, básicamente exhibe dos modos, lo que sería el modo diferencial, digamos, y el modo común, ¿sí? Lo que yo acabo de decir es básicamente eso. O sea, el modo diferencial es cuando yo obtengo básicamente en la salida una señal producto de la diferencia de las señales. Y el modo común, que vamos a analizarlo también, es cuando las señales son iguales, esas señales a algún punto se restan, mi salida debería ser cero, y vamos a ver si efectivamente es cero o si no es cero. Ustedes cuando entiendan algo, vayan preguntando, ¿sí? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo del modo común? Sí. Lo que hemos dicho de que nosotros teníamos simplemente un amplificador operacional donde en la entrada, digamos, tenemos un amplificador diferencial. ¿Qué es lo que hace el amplificador diferencial? Me da la diferencia de las señales de entrada. ¿De qué entrada? De la entrada que yo definí como el no inversora y la inversora. Por eso yo puse dos fuentes acá, básicamente. Otra fuente acá. Y lo que dijimos es de que la diferencia de las dos me debería, a la salida yo debería obtener la diferencia de las dos, ¿sí? Obviamente eso se irá amplificando, digamos, y llegar a la salida. Entonces, cuando sucede eso, el amplificador está trabajando en lo que sería el modo diferencial. Y vamos a ver cómo se relaciona eso con la salida. Pero cuando las salidas también son iguales, la resta de dos magnitudes iguales me debería dar prácticamente cero. Eso lo vamos a llamar modo común. Y lo interesante es ver si esa señal que yo estoy observando en el modo común, cuando las dos señales son iguales, se restan, y la salida debería ser cero, se llama, está trabajando en el modo común, y deberíamos ver si efectivamente es cero, y si no es cero, ¿por qué no es cero? ¿Sí? Entonces a eso se refiere, cuando las señales son básicamente iguales. Bien, analicemos un poquito lo que sería el modo diferencial. El modo diferencial, ya habíamos dicho entonces, básicamente yo puedo aplicar, fíjense en el esquema de arriba, yo tengo lo que es el amplificador operacional, que vuelvo a insistirle, usted tiene que tener presente en un primer principio lo que habíamos dicho que era el amplificador operacional ideal, ¿sí? Tenemos una impedancia de entrada muy alta. Ahora, fíjense, yo puedo, en modo diferencial, puedo tener un primer ejemplo. Fíjense en que yo coloqué acá una tensión de entrada en lo que sería
la inversora, obviamente que la no inversora está masa, y acá en esta situación hice al revés, coloqué la fuente, digamos, a la positiva y obviamente la masa, digamos, lo que sería la negativa. Básicamente lo que yo voy a obtener, obviamente, digamos, sería la resta. Pero si yo aplico el voltaje de señal en la inversora, en la parte inversora, que sería esta, la primera situación, esta está relacionada con el primer punto, ¿sí? Aparece un voltaje de señal amplificada, obviamente, e invertida, digamos, a la salida. ¿Sí? O sea, por eso me dice que en realidad cuando yo alimento con una diferencia potencial en la inversora, la señal de salida, obviamente, me da, en este caso, amplificada e invertida. Obviamente, a pasar lo contrario, si voy a la situación 2. La situación 2 es yo coloco una diferencia potencial en la pata positiva, que por ejemplo la señal a la entrada es una no inversora. O sea, y me va a dar una señal amplificada y no me va a dar invertida en este caso. ¿Sí? Fíjense en que eso es lo que yo obtengo, digamos, en un primer principio para entender la parte, digamos, básicamente diferencial. O sea, yo puedo, el amplificador operacional tiene esas características. O sea, ustedes cuando le hablan de inversora, obviamente que si yo coloco una señal en la inversora, o sea, en la negativa, y el otro está masa, obviamente me da la resta, voy a obtener la señal amplificada, pero invertida. En caso contrario, voy a obtener el otro. También lo que yo puedo hacer es, en el modo diferencial, ustedes fíjense de que el caso anterior yo puse un caso extremo, porque puse, digamos, una señal de 0, digamos, en una de las entradas, pero yo tranquilamente puedo, obviamente, colocar, digamos, 2 señales, digamos, en las entradas, y lo que me va a dar es a la salida, obviamente, una señal amplificada, pero me va a dar básicamente lo que sería la diferencia de las 2 señales, ¿sí? O sea, se restan las señales y en realidad me da lo que es una señal amplificada, ¿sí? Lo mismo se puede poner cuando yo en realidad pongo la misma señal, que es la segunda opción. Cuando pongo la misma señal, obviamente, en la patita negativa y en la patita positiva, o sea, en la inversora y en la no inversora. En ambos casos, estamos trabajando, digamos, con el modo diferencial. El modo común, o sea, el modo diferencial, obviamente me da una señal amplificada y que la resta. Y en el modo común, cuando yo lo uso en modo común, vamos a ver que después esto se va, nosotros lo venimos nombrando, pero se va obviamente a relacionar, digamos, con lo que nosotros tenemos que ver, digamos, más adelante. En modo común, fíjense que acá tengo el esquema en donde tengo las 2 tensiones de entrada son iguales y en realidad la salida me debería dar 0. Obviamente, si yo estoy restando, digamos, ambas señales y son iguales, me debería dar 0. Eso es lo que se llama modo común o se llama rechazo en modo común. O sea, la señal debería ser 0. Debería ser 0. ¿Sí? Obviamente las señales tienen que tener la misma amplitud, la misma frecuencia, la misma fase. ¿Sí? Y acá está, digamos, lo interesante. Su importancia en realidad aparece porque muchas veces nosotros, vamos a suponer que nosotros tenemos una señal de entrada. Fíjense que la señal de entrada, en realidad en este caso puede ser una sinusoidal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir con esa señal? A veces cuando estos amplificadores trabajan en algún lugar donde hay mucho ruido, puede ser en algún, como ser en la industria, donde hay mucho campo magnético, mucha estática. Entonces, lo que aparecen es, obviamente, que variaciones o en realidad una señal, que vamos a decirlo así, ruidosa, montada, digamos, sobre la sinusoidal. O sea,
Nuestra señal real, con la que nosotros queremos trabajar, es la sinusoidal. Pero si nosotros tenemos ruido, como suele ocurrir, digamos, nosotros tenemos ese ruido en realidad montado sobre la señal que nosotros necesitamos trabajar. Ahora, si esa señal de ruido en realidad aparece, obviamente, digamos, en ambas señales de entrada, ¿sí? Lo que va a ocurrir es, obviamente, que me va a sacar el ruido, porque en realidad lo que se hace es, digamos, la resta, ¿sí? Por eso dice acá su importancia, es, si aparece una señal indeseada, que en este caso va a ser el ruido en ambas entradas, la señal indeseada no aparecerá en la salida, obviamente en este caso se elimina, y no distorsionará la señal de, o sea, la señal deseada o la señal de salida, digamos, ¿sí? Que nosotros vamos a estar amplificando, en este caso, la señal que nosotros realmente queremos trabajar. Obviamente que lo que nosotros estamos, y esto va a ser una característica de los amplificadores operacionales, dice, la medida de la habilidad de un amplificador operacional de rechazar la señal en modo común se denomina razón de rechazo modo común o CMRR. Eso es lo que vamos a ver. Nosotros cuando analicemos la hoja de datos, cuando vean, nos va a dar, digamos, este parámetro. Este parámetro nos indica el nivel de rechazo que tiene, ¿sí? En modo común, está relacionado, obviamente, con lo que hemos denominado razón de rechazo en modo común, ¿sí? Va a ser un parámetro, básicamente, que nosotros vamos a ver en la hoja de datos. O sea, ustedes fíjense de que si no tendríamos eso, nosotros cuando amplificamos, nosotros estaríamos amplificando la señal que deseamos y encima amplificamos la señal ruidosa, digamos, ¿eh? Entonces fíjense que se amplifica todo. En este caso, por la característica que tiene el operacional, lo estaríamos prácticamente eliminando lo que sería el ruido. Dice, los amplificadores operacionales, obviamente que, a ver, sería así. Idealmente, lo que hace el amplificador operacional debería eliminarme el ruido. Idealmente, ¿qué es lo que hace el operacional? Resta las señales y en realidad yo lo que voy a obtener a la salida va a ser prácticamente, digamos, cero, digamos, de ruido. Sin embargo, idealmente, en realidad lo que hace es amplifica lo que sería un poquito, digamos, esa señal en modo común, ¿sí? O sea, nosotros si ponemos la misma señal, y en este caso tiene ruido, digamos, la señal lo que sería es, o si la señal fuese ruido, lo que hace la diferencia, que debería ser cero, ¿no? Y por lo tanto ese cero por la amplificación me debería dar un cero a la salida. Sin embargo, lo que me dice, o lo que dice esta filmina, es de que en realidad ustedes tienen un valor, ¿sí? Un valor de amplificación, digamos, de esa señal, ¿sí? Entonces, de forma real, ustedes tienen, digamos, ese valor. Y dice, y una buena medida al rechazo de la señal en modo común, digamos, es el cociente entre la ganancia de voltaje diferencial, que lo vamos a llamar AOL. Recuerdan que nosotros decíamos, nosotros cuando aplicamos una señal o diferentes señales en la, digamos, en la entrada, lo que se hacía en modo diferencial es amplificarme, digamos, la resta. Entonces la ganancia de la resta la vamos a denominar AOL y la ganancia, digamos, en el modo común, la vamos a llamar ACM y el cociente entre las dos le va a dar el CMR, ¿sí? Por lo tanto, este valor que está acá es muy grande, la ganancia obviamente con la cual vamos a amplificar a nivel diferencial, y esta ganancia va a ser muy chiquitita. Por lo tanto, este SMRR tiene que ser un valor muy grande, ¿sí?
o sea, el SMRR, en un principio debería tender a un valor muy grande, obviamente debería tender como infinito, en modos ideales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad este valor es muy grande y este valor debería ser prácticamente cero, digamos, ¿sí? Entonces este valor debería ser muy grande. Entonces, ¿qué es lo que me dice un valor grande de CMRR? Que el amplificador operacional tiene un nivel bajo de la amplificación, digamos, a modo común, y tiene una gran amplificación de la tensión en modo diferencial, ¿sí? Y los mejores operacionales deberían tener un CMRR, digamos, que sería grande, ¿sí? Cuando nosotros nos fijamos en los G-datos, muchas veces aparece ese valor de forma logarítmica, digamos, ¿sí? O sea, aparecen decibeles. Y eso es porque en realidad el cociente entre los dos, en realidad le aplicamos el logaritmo. Ahora, la ganancia del modo diferencial, digamos, a lazo abierto, o la ganancia de lazo abierto, en realidad, fíjense que nos dice, no es infinito, sino que ronda entre los 200.000, ¿sí? Es un valor grande. Bueno, nos dice que en la hoja de datos eso se llama ganancia de voltaje de gran señal, eso también es cierto. Y el CMRR puede estar obviamente entre 100.000, ¿sí? Es un valor, digamos, es un valor común que nosotros deberíamos encontrar, ¿sí? Bueno, acá ya dijimos que la señal de salida, obviamente que la señal de salida de los amplificadores en realidad van a estar limitada, digamos, a lo que es un poco menos de la tensión de alimentación, ¿sí? Y obviamente que la tensión de alimentación también varía en función, o va a variar un poco, en función de la carga que nosotros le coloquemos a la salida. Y ya vamos a ver por qué, porque en realidad hay unas resistencias conectadas y unos transistores conectados entre lo que es la alimentación y la carga, digamos, ¿sí? Cuando nosotros veamos el amplificador operacional internamente. Esto solamente lo vamos a decir, pero no vamos a indagar más. Y es de que en realidad el operacional, esto nosotros no lo vimos, pero por lo menos vamos a saberlo. El operacional en realidad no es que yo le puedo poner cualquier señal de frecuencia, ¿sí? A ver, dice, las etapas internas del amplificador que forman el amplificador operacional tienen ganancias de voltaje limitadas por las capacitancias de las uniones. O sea, lo que queremos decir es lo siguiente. Ustedes fíjense, nosotros teníamos una ganancia de tensión de lazo abierto, que es la que venimos hablando en un principio, digamos, ¿sí? Que cuando yo, digamos, aplicaba señales a la entrada, yo tenía una ganancia de lazo abierto que era prácticamente infinita, ¿sí? Entonces, esa ganancia, digamos, vamos a decir que no es constante, sino de que si yo hago, por ejemplo, un gráfico de lo que sería la ganancia, lo que sería la ganancia y, digamos, y la frecuencia de una señal, ustedes van a ver de que en realidad hay un gráfico parecido a este, digamos, donde acá tenemos nosotros la ganancia y acá tenemos la frecuencia de una señal. Entonces ustedes van a ver de que en realidad esto se mantiene más o menos constante y después comienza a caer abruptamente. Lo que quiere decir de que en realidad en esta zona en la cual la ganancia se mantiene constante es lo que sería el ancho de banda, o en realidad es donde el amplificador trabajaría de forma normal, y acá, digamos, en esta zona ya el operacional comenzaría a trabajar mal, digamos, ¿sí? Eso no lo vamos a ver con detalle nosotros acá, pero es importante saber de que los amplificadores operacionales en realidad no trabajan, o
o mejor dicho, trabajan durante o en ciertos márgenes de frecuencia, y para diferentes operacionales, digamos, esos márgenes de frecuencia son diferentes, obviamente. Y es importante lo que dice acá, porque en realidad dice, nosotros vamos a ver al último el esquema del amplificador operacional, y vamos a ver de que en realidad no tiene capacitores internamente, pero las uniones, recuerden las uniones PN, no sé, un diodo o un transistor, digamos que están, o sea, tienen un nivel de capacitancia. Si la frecuencia obviamente es muy grande, esa capacitancia actúan como cortocircuitos, y ahí es donde comienzan internamente a producirse, digamos, esta parte de la baja de la ganancia de voltaje, ¿sí? Bueno, más o menos, fíjense en que más o menos ahí en ese gráfico, ustedes pueden ver, o sea, nosotros acá tenemos diferentes amplificadores operacionales, esto para que más o menos ustedes vean. Ustedes fíjense en que tenemos diferentes amplificadores operacionales. Acá tenemos uno, que es el 741. Fíjense en que el CMRR que hablamos en ese caso es 70. Obviamente la ganancia al lazo abierto es de 200.000. ¿Sí? Fíjense en el caso de... Recuerden que esto 70, en realidad este está en decibeles, digamos, o sea que este le aplicó el logaritmo, digamos, ¿sí? Otras situaciones, por ejemplo, este OP113, fíjense en que este tiene 100, pero fíjense en de que la ganancia a lazo abierto no es 200.000, sino que está muy por encima, prácticamente arriba del millón, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense de que en algún punto cada operacional digamos, tiene sus características, ¿sí? Vamos a ver por qué es importante esta ganancia que está acá. Esta ganancia que está acá, que es el lazo abierto, ¿sí? Digamos que termina siendo muy importante, porque en realidad obviamente que se acerca más a lo que sería cuando yo hablo de características ideales, lo que es un amplificador operacional, digamos, ideal, ¿no? O sea, es que se acerca más, digamos, que... ¿sí? Hay algunas cosas como las impedancias de entrada, pero básicamente esos son los parámetros que nosotros estuvimos discutiendo en algún punto, ¿sí? Bien. Entonces, ya vimos nosotros, básicamente, nosotros estuvimos viendo lo que serían los amplificadores operacionales. Voy a hacer un esquema acá. Nosotros vimos entonces el amplificador operacional, que tiene esta forma, obviamente que hay una señal positiva, una señal negativa. Nosotros vimos que tenemos este amplificador operacional así. Tenemos uno positiva, tenemos uno negativo, que es lo que habíamos dicho que teníamos internamente. Internamente habíamos dicho que teníamos una resistencia. Obviamente a la salida tenemos una fuente y una resistencia más allá, ¿sí? Pero más allá de eso, nosotros habíamos visto eso. Y básicamente lo habíamos visto esto en lo que sería lazo abierto. Lazo abierto es básicamente, yo tengo una señal acá de entrada, una B1, una B2 también de entrada, y tengo la B de salida. Fíjense en que no hay ninguna conexión entre ellas. Eso se denomina básicamente lazo abierto. Y lo que nosotros tenemos que comenzar a ver es qué es lo que pasa cuando yo cierro el lazo. Y eso después ustedes también lo van a ver mucho, digamos, en control con el ingeniero de salón, cuando vayan al control, van a ver el concepto de realimentación y que en realidad comienzan a verlo, digamos, en operacionales prácticamente. La realimentación, y en este caso negativa, es básicamente, ustedes van a ver que la salida del amplificador operacional en realidad viene a parar a la entrada por medio de un circuito o por medio de algo, porque puede ser un circuito, no, digamos, ¿sí? Hasta puede ser un cable, pero lo importante es de que el concepto de realimentación
lo que me da es eso, o sea, me está uniendo lo que sería la salida con respecto a la entrada. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si yo tenía a la salida una determinada señal, lo que yo voy a intentar, obviamente, meter, digamos, a la entrada es precisamente esa señal, ¿sí? Y vamos a ver cómo, con un ángulo de fase que se opone, o mejor dicho, lo que intenta es, me está metiendo una señal que está restando, obviamente, a la señal que yo tengo acá de entrada, ¿sí? O sea, me resta, digamos, la señal, por lo tanto, esa resta lo que va a hacer, obviamente, en cuestiones más generales, restarme la señal que yo tenía, obviamente, en la entrada, ¿sí? Ustedes fíjense en que lo que nosotros habíamos dicho era de que nosotros teníamos en un principio lo que era básicamente el amplificador operacional a lazo abierto. Entonces fíjense, para que se entienda más o menos el concepto de realimentación. Acá ponemos un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a suponer que en un principio nosotros tenemos una ganancia a lazo abierto que habíamos dicho que el AOL habíamos puesto que eran más o menos 100.000, ¿sí? Que esa era la ganancia a lazo abierto. Entonces fíjense, acá ponemos un ejemplo y decimos qué es lo que pasa si en realidad yo en la entrada tengo 1 milivoltio o si tengo, digamos, básicamente menos 1 milivoltio. Entonces fíjense que la B de salida, yo acá la B de salida, yo debería multiplicar lo que serían los 100.000, básicamente, por 1 milivoltio, o sea que sería 0,001 voltios. ¿Cuánto me va a dar el B de salida acá? El B de salida me va a dar, obviamente, 100 voltios. ¿Sí? Lo mismo debería pasar acá si yo pongo el B de salida me va a dar menos 100 voltios. ¿Sí? Entonces, fíjese, yo estoy metiendo tensiones muy chiquititas y en realidad yo estoy obteniendo valores muy grandes. En realidad lo que está haciendo acá es, obviamente la operación no me va a dar 100 voltios, pero sí me va a dar la tensión máxima, que sería la B de alimentación, en cada uno de los casos. Entonces, fíjense, yo estoy metiendo tensiones muy chicas, estoy obteniendo valores muy grandes. Ahora, yo lo que voy a intentar hacer con la realimentación negativa es precisamente que la ganancia de tensión en realidad no sea tan grande, en realidad para poder manejar valores, no valores tan chicos, digamos, de tensión, y aparte, por otro lado, darle una estabilidad mayor a lo que sería el circuito electrónico. ¿Sí? Entonces, fíjense en que nosotros ahí estamos viendo de que con valores muy chiquititos, nosotros lo que llegamos a tener son valores muy grandes de tensión, que básicamente nosotros esto lo vamos a ver más adelante, qué es lo que nosotros queremos hacer al trabajar con comparadores. Pero en realidad para amplificación esto no me sirve, porque con valores muy chicos obtengo valores muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿por qué realimentamos? Sería, digamos, de nuevo la pregunta, ¿qué es lo que más o menos veníamos viendo? Y acá tenemos algunas respuestas. La respuesta 1, digamos, básicamente, lo que vamos a intentar hacer entonces con la realimentación negativa, bueno, esta no es una respuesta, en realidad acá me dice lo que yo les dije hace rato, que la realimentación, cuando no tenemos sin realimentación, nosotros vamos a usar básicamente esto como un comparador, sería, ¿sí? Pero con la realimentación negativa, lo que nosotros vamos a hacer es, básicamente, nosotros vamos a tratar de controlar lo que sería la ganancia. O sea, nuestra ganancia ya no va a ser, digamos, un voltaje como en lazo abierto de 100.000, 200.000, ¿sí? Sino que vamos a intentar
controlar esa tensión porque le estamos metiendo la señal de entrada, obviamente le estamos metiendo, digamos, a la señal, obviamente, inversora, ¿sí? Y eso en algún punto me resta lo que sería, se resta con la señal de entrada y por lo tanto, digamos, me atenúa lo que sería la salida. Entonces vamos a intentar controlar con eso la ganancia y además, bueno, esto no lo vamos a terminar viendo porque acá también me dice que esto también tiene que ver obviamente con la impedancia de entrada, cómo se modifica la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Bueno, esto es lo que más o menos ya dijimos. Esto es más o menos también lo mismo. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Ustedes fíjense que yo acá tengo lo que sería un amplificador. Ah, bueno, acá está mal en realidad. Este es un amplificador. Este es un inversor, ¿sí? Este es un no inversor. Fíjense, yo tengo el amplificador operacional acá y yo acá le metí una señal de entrada, digamos la patita positiva, y fíjense en que yo la salida lo conecto con la entrada mediante esta resistencia, digamos, la resistencia RF. Y en realidad también está conectada a esta RI que en algún punto va más. Pero fíjense en que la realimentación es negativa porque estoy conectando la salida básicamente con respecto a la entrada por medio de algún elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá, digamos? Acá nosotros vamos a tratar de hacerlo o de explicarlo de forma más sencilla. Entonces, fíjense en que la B de salida sería esta. ¿Qué es lo que habíamos dicho de esa B de salida? La B de salida básicamente era esa amplificación grande que yo llegaría a tener, ¿sí? Menos, obviamente, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La diferencia, la resta entre este punto y este punto. En realidad, eso salida, él le pone como B de entrada menos la B sub F. La B sub F, en realidad, la señal esta que está acá. Ese sería mi B sub F. ¿Sí? Acá está tal cual como nosotros lo habíamos dicho. Ahora, lo que él hace es en realidad poner B sub F en función de qué? En función de la tensión de salida, básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense en que B sub F, en este caso, ¿qué es lo que sería? Sería B de salida dividido RF más RI por RI. Y a este RI, básicamente, sobre RF más RI, lo llama B. Entonces, fíjense en que esto es lo que está acá. Lo que está acá y lo que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense en que nosotros teníamos el B de entrada, y esto lo ponemos como, básicamente, B de salida por B. ¿Sí? Acá lo que intentamos hacer, o lo que intenta hacer acá, es básicamente juntar los B de salida. ¿Sí? Juntamos los B de salida y básicamente me queda, no sé cómo juntamos los B de salida. Fíjense en que esto yo lo voy a decir como B de salida. ¿Sí? Distribuyo la ganancia esta y esto pasa como más, obviamente, A o L por B de salida. Y esto es igual a B0 por el B de entrada. A o 0 por B de entrada. A o 0 por B de entrada. Acá ya comienza a ponerse interesante porque si yo saco el B de salida como factor común y esto lo llamo 1 más A o L por B, esto es igual a o L
por el B de entrada. Si yo en realidad junto el B de entrada y el B de salida como cociente, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo lo que es la ganancia ya, ¿sí? Entonces básicamente a mí me da como resultado esto que está acá, ¿sí? Esto sería la ganancia. Ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho de la OL, digamos? Esto tiene infinito. Entonces fíjense que si yo saco factor común y en realidad AOL más B, esto me queda AOL, se me va este con este. Este tiene infinito, esto va a ser 0, por lo tanto va a llegar a ser la ganancia, que en este caso sería en lazo cerrado, sería 1 sobre B, y ese 1 sobre B es esto. Por lo tanto, la ganancia, en realidad me queda 1 más RF sobre RI. Fíjense, entonces, ¿yo qué estoy diciendo? El B de, yo, por ejemplo, si tengo un RF de 100 kiloohmios y un RI de 4,7, yo en realidad, cuando reemplazo, mi ganancia me da 22,3. Por lo tanto, yo voy a tener que el B de salida va a ser igual a, fíjense que es 22,3 por el B de entrada. Entonces, qué sé yo, en realidad si el B de entrada, vamos a suponer que es igual a, no sé, vamos a suponer que no, 1 voltio, yo qué es lo que voy a obtener a la salida. A la salida voy a obtener, obviamente, 22,3 voltios. ¿Sí? Entonces, de ahí lo que yo hice es amplificar. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. ¿Sí? Esa es una forma de verlo. Después podemos ver otra forma, que en realidad es, ¿qué pasa si este B de entrada, en realidad, cuánto es la corriente que me aparece acá? Esta corriente, en realidad, sería 0 prácticamente por la impedancia infinita. Por lo tanto, mi B de entrada, me aparece acá. Mi B de entrada me aparece en este punto. Y ese punto, en realidad, es este que está acá. Entonces acá va a haber básicamente lo que sería una corriente, así. Esa B de entrada va a ser igual a esta corriente ahí por, en realidad, los 4,7 ohmios, ¿no? Y por otro lado, el B de salida va a ser igual a ¿qué? Ahí por, sería los 100 kiloohmios más los 4,7 kiloohmios. Juntando estas dos, obviamente, de acá, despejando el I y metiéndolo acá adentro, me va a quedar la misma expresión que yo tengo acá. Lo que pasa es que yo opté por hacer todo el recorrido para sacar la ganancia, porque acá lo que nosotros veíamos era lo que habíamos visto en un principio. El concepto de la parte diferencial y el concepto de que la ganancia, en realidad, esta, en este caso el lazo abierto, digamos, tiene infinito, o en realidad es muy grande. Entonces, teniendo ese concepto, ustedes fíjense en que nos da, obviamente, que la ganancia de tensión es esta la que nosotros marcamos acá. Pero lo interesante sería es ver, bueno, ¿qué pasa si no están tan cercanos al infinito? Obviamente esto comienza, digamos, a dejar de cumplirse. Pero para los amplificadores operacionales, por lo general, digamos, nosotros tenemos esos valores bien, digamos, marcados, ¿sí? Pero tenemos valores muy grandes. Obviamente, que acá nosotros también podemos decir lo siguiente, que nosotros dijimos anteriormente, nosotros tenemos lo que es el inversor. El no inversor. O sea, nosotros metemos una señal de entrada, obtenemos una señal amplificada. Y fíjense una cosa interesante que no lo dijimos, pero que obviamente ustedes se dieron cuenta. La amplificación, ahí en ese caso, ¿de qué depende? Va a depender solamente de los parámetros externos, digamos, lo operacional, que en este caso son las resistencias.
Bien, si no se entiende algo, me van diciendo, porque ya siento que un concepto interesante, o uno de los, es, digamos, básicamente lo que sería el seguidor de voltaje. Acá se podría llegar a hacer básicamente lo que sería el mismo análisis, pero fíjense en qué es lo que hace el seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje, en realidad, lo que va a intentar hacer es, lo siguiente. Yo tengo una señal de entrada, y en realidad lo que voy a obtener, obviamente, es la salida. La ganancia, obviamente, es 1 en este caso, podríamos decir que no tiene ganancia, pero básicamente lo que estamos diciendo es que el B de salida es igual al B de entrada. Fíjense en que en realidad nosotros podríamos decir que, ya habíamos dicho, que el B de salida era igual a que era igual a, o sea, estoy tratando de aplicar básicamente los mismos conceptos que nosotros vimos anteriormente, digamos, ¿sí? Recuerdan de este, digamos, ¿sí? El B de entrada menos el B, digamos, el B sub F, digamos, ¿sí? Entonces fíjense en que nosotros tenemos acá el B de salida es igual a, hemos dicho que el A o L, que era muy grande, por lo que sería el B de entrada menos lo que sería el B sub F. ¿Qué es lo que era B sub F en este caso? B sub F, que es lo que habíamos dicho que era? Era la diferencia potencial en este punto. El B sub F en realidad termina siendo el B de salida. Entonces nosotros tenemos B de salida igual a o L, el B de entrada menos el B de salida. Si nosotros juntamos el B de salida, vamos a decir el B de salida más A o L por B de salida, y esto es igual a o L por el B de entrada. ¿Eh? Acá lo que nosotros podemos decir que el B de salida, Los subíndices que tiene la ganancia en este caso indican el tipo de... 1 más A o L es igual a o L por el B de entrada. Obviamente que podemos decir tranquilamente de que esto, A o L, si es de 200.000, obviamente podemos decir que el B de salida es igual por A o L es igual a o L por el B de entrada. Se nos va esto con esto y me queda que el B de salida es igual al B de entrada, ¿sí? Que es precisamente lo que estamos diciendo, o sea, estamos diciendo acá. El B de salida es igual al B de entrada. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿por qué sentido tiene hacer todo esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante el seguidor? Porque en realidad nosotros vamos a colocar una señal de este lado, que puede ser un sensor o que puede ser cualquier dispositivo que en realidad nosotros no queremos que, en realidad, digamos, que le saque corriente por algún lado, ¿sí? Entonces fíjense que la corriente acá va a ser cero por la impedancia infinita. Entonces lo que nosotros estamos obteniendo acá es en realidad a la B de salida que se aplica un B de entrada, pero aparte que tiene entre el dispositivo, entre la salida, que esto va a ir conectado a algún circuito, y la entrada, una impedancia infinita, ¿sí? Básicamente. Entonces fíjense en que termina siendo importante, digamos, ese tipo de circuito. Así como vimos el circuito no inversor y vimos también lo que sería el seguidor de tensión, nosotros tenemos lo que es un amplificador, en este caso inversor, ¿sí? El amplificador inversor, fíjense que el amplificador no inversor, lo que tiene una característica es de que en realidad la ganancia es positiva, ¿sí? Después tenemos el seguidor de tensión,
Y tenemos el amplificador inversor. El inversor en realidad me va a invertir la señal de entrada. Eso ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense que en este caso la señal se coloca, digamos, en lo que es la patita inversora. Ahí se coloca la señal de entrada. Y fíjense de que tenemos la masa prácticamente conectada a lo que es el no inversor. ¿Sí? Tenemos masa. Y acá entra el concepto importante, que el concepto de, vamos a ver, el concepto de tierra virtual. ¿Sí? ¿Eso qué significa tierra virtual? En realidad, fíjense en que nosotros podemos decir que tenemos una diferencia potencial acá que le veníamos llamando B sub F. El B sub F, ¿a qué estará? ¿A qué diferencia potencial estará? Fíjense en que nosotros habíamos hecho un gráfico donde poníamos una resistencia que era infinita, digamos, entre ambas, entre la inversora y la no inversora. Entonces fíjense en que cuando por acá circule una corriente, cuando este intente imponer una corriente hacia allá, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente que va a venir por acá va a ser cero, por la impedancia prácticamente. Entonces esta corriente termina yendo, digamos, hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces fíjense, esta termina siendo cero. Ahora, si este está a masa, obviamente, si ese punto está a masa, este punto estaría conectado también obviamente con este punto. Por medio de la resistencia infinita no circula corriente. ¿Y a qué potencial está este punto? Está cero. Entonces este potencial también va a ser cero. Entonces fíjense que lo que nosotros estamos diciendo en este caso es de que lo que estamos diciendo en este caso es de que este punto que nosotros de alguna forma tenemos que analizar el B sub F, es como si estuviese más en lo que sería la masa virtual. ¿Sí? Ese punto me aparece como más. Entonces, eso simplifica mucho los cálculos. Y eso es lo que ustedes van a utilizar generalmente para trabajar con todos estos circuitos que están acá. ¿Sí? Y eso es lo que más o menos dice el esquema este. O sea, este esquema en realidad me dice que yo tengo, en realidad la diferencia potencial acá es cero, o sea que acá yo tendría masa. ¿Sí? Y que fíjense en que la corriente esta que intentaría circular hacia adentro, en realidad hace este camino. Entonces, yo con esto, yo ya puedo aplicar lo que sería, obviamente, todo lo que es Kirchhoff. ¿Sí? O sea, yo lo que puedo hacer es plantear, digamos, una ecuación en esta zona para esta resistencia y una ecuación para esta resistencia. Fíjense en que acá yo puedo, en este caso, sacar la primera ecuación. Dije que I sub F es igual a menos B de salida sobre RF. Ustedes fíjense en que lo único que hice yo es, obviamente yo tengo el B de salida acá. Yo tengo el B de salida acá. Y fíjense en que si recorro, o sea, entre este punto y masa, yo tengo el B de salida. Entonces, si comienzo a recorrer es B de salida. Ahora recorro el segundo elemento, más I sub F por RF. Llego a este punto y acá, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo la masa. O sea que esto va a ser igual a 0. Entonces mi B de salida en realidad va a ser igual a menos I sub F por RF. Si yo despejo, voy a obtener lo que tengo ahí. O sea, IF es igual a menos B de salida sobre RF. Por otro lado, yo también tengo lo que es, digamos, puedo aplicar lo que sería la ecuación acá.
Fíjense que yo tengo acá, entre masa y este punto, yo tengo el B de entrada. Entonces yo puedo decir que el B de entrada, recurro al primer elemento, le digo menos, y vamos a decirlo I sub F, porque era la unidad corriente, por RI, igual a 0. Si yo esto despejo, yo podría decir que acá I sub F es igual al B de entrada sobre RI. Entonces eso, las I sub F son iguales, esta I sub F me viene a parar acá, y la otra I sub F me viene a parar acá. Acomodando esto, me da de que el B de salida o el B de entrada es menos RF sobre RI. ¿Okay? Entonces fíjense en que ahí a mí me da la ganancia, que la ganancia es negativa. ¿Okay? ¿Qué implica una ganancia negativa? Una ganancia negativa implica de que en realidad la señal me va a salir desfasada. Esto significa que si yo tengo, por ejemplo, un B de entrada acá, con esta característica, este va a ser el B de entrada, y yo tengo que analizar obviamente lo que pasa con el B de salida. El B de salida, vamos a suponer que es así. Si en realidad a mí me da lo que es, vamos a poner acá, si me da amplificado y me da obviamente consigo negativo, significa que está invertido, o sea que esto va a ser una cosa así. ¿Sí? Y obviamente que acá se vaya hacia arriba, ¿no? Va a ser así. Y obviamente esto va a ser así. Bueno, ahí me superpuse los dos, digamos, dibujos, pero más o menos se entiende, ¿no? O sea que va a estar desfasado 180 grados y amplificado de esa forma. ¿Sí? Pues eso significa, obviamente, el signo negativo. Bueno, acá me olvidé de poner algo, que es, ¿qué es lo que pasa si yo en realidad quiero que la ganancia, o sea, la ganancia de tensión a lazos cerrados, por ejemplo, sea 100? Entonces, fíjense en que nosotros, ¿qué es lo que habíamos dicho? Que la ganancia era menos el cociente de la resistencia. Para calcular qué valor de RF yo tengo que agregarle, sabiendo que RI es 2,2, RF va a ser obviamente el módulo de la ganancia por RI. ¿Por qué? Porque reconozco que la ganancia es negativa. Si yo multiplico la ganancia negativa por una resistencia, aplicando la fórmula, literalmente va a ser una resistencia negativa. Y no puede ser eso, ¿no? Entonces, aplicamos el módulo por la resistencia RI. Teniendo el concepto, obviamente, de que la resistencia, sí, teniendo el concepto de que la ganancia negativa implica que hay desfasaje de lo que sería la diferencia de potencial de salida. ¿Sí? Bien, ¿fue muy rápido o está? ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Creo que fue muy rápido, ¿no? ¿Duda? Bueno, seguimos avanzando entonces. A ver. En el chat no hay preguntas.
Eh, seguimos avanzando entonces. Sí. Una duda pequeña. Vi que estos amplificadores, por lo menos veo que tienen 3 terminales y algunos componentes electrónicos tienen más patitas. ¿Para qué serían esos demás pines? Eso vamos a explicar más adelante. Por lo generalmente pueden tener más, pueden tener más. Por lo general hay una patita, o dos en realidad, que se utilizan cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el modo común nosotros colocamos la misma diferencia potencial? La señal debería ser cero, digamos. Por lo general no es cero, eso se llama tensión de offset, la salida, y se utilizan las otras patitas para corregir la tensión de offset, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ser uno. Pero eso lo vamos a ver ya en el próximo diagrama. Bueno, así como nosotros, no sé si hay alguna pregunta más, pero ya eso ya lo respondemos más adelante, ¿sí? Habíamos dicho de que hemos visto el amplificador operacional, hemos visto el amplificador operacional ideal, hemos dicho que las impedancias de entrada infinita, la de salida es cero, la ganancia lazo abierto, que es la que veníamos nosotros utilizando, ¿sí? En realidad, digamos, también es muy grande. Habíamos visto lo que era el no inversor, el seguidor de tensión y el inversor. Y ahora vamos a ver, digamos, lo vamos a pasar rápido, porque en realidad es el sumador, ¿sí? Y es algo que ustedes ya conocen. Vamos a suponer que por alguna razón vengo yo y elimino esto que está acá, ¿sí? Ustedes fíjense, yo tengo una tensión de entrada y seguimos así, tenemos una resistencia. Nos topamos con otra resistencia, que es con lo que es la realimentación negativa, y tenemos esto conectado a más. ¿Qué amplificador es este si nosotros sacamos? El inversor. Claro, sería el inversor, digamos. Entonces, esto es básicamente lo que sería una aplicación, básicamente, lo que es un amplificador inversor, ¿sí? Y ese es como el inversor que viene como recargado, una cosa así. Pero más o menos el análisis es muy similar. Ahora, lo interesante de esto es de que en realidad este amplificador a nosotros nos termina dando la suma de las tensiones. Entonces, fíjense en que tenemos acá, nosotros tenemos dos tensiones de entrada. La 1 y la 2. Fíjense en que si nosotros aplicamos, obviamente hacemos la ley de Kirchhoff, nosotros en realidad tenemos, acá tenemos una corriente I1, acá tenemos una corriente I2, estas dos se juntan y me sale la I total, esta que tenemos, o la I sub T. Si nosotros aplicamos, obviamente, lo que sería la ley de Kirchhoff, obtenemos esto, básicamente. Creo que de eso no hay duda. Pero, por el concepto de lo que sería masa virtual, nosotros sabemos que este punto está a 0 voltios, básicamente. Y eso era por la resistencia infinita esta que nosotros teníamos acá. También habíamos dicho que la corriente que circula, que va a intentar circular hacia adentro, es cero. Entonces este punto que está acá, los 0 voltios de acá, en realidad vienen a parar acá, ¿sí? Si eso es así, obviamente que nosotros también podemos decir lo siguiente, que la B de salida es I sub T por RF, obviamente que estamos haciendo esto de acá, ¿sí? De nuevo, vamos a hacer esto. Entonces yo tengo acá, este es el B de salida. Entonces fíjense que yo hice B de salida más I sub T por RF igual a 0. De eso, cuando yo despejo, me queda esto que está acá. Y despejo B de salida, me queda eso que está acá. Ahora, ¿qué es lo que era I sub T? I sub T es la suma de I sub 2 más I sub 1. Y cada una de esas corrientes, de acuerdo, obviamente si está la masa virtual ahí, es B de entrada sobre RI y B de entrada 2 sobre R2. Obviamente que esto podría tener en realidad más entradas, ¿no?
mucho más entradas. Entonces, fíjense, a mí básicamente me va a quedar que esto va a ser, obviamente, esto va a ser menos lo que sería RF sobre R1 por B de entrada, más RF sobre R2 por B de entrada 2. Y esa es la forma que me queda, más o menos, digamos, la relación entre la entrada y la salida. Pero si en realidad ahora yo hago que las RI son iguales a los RF, fíjense en que esto se hace 1. Se hace 1, el otro se hace 1, y esto va a ser igual al B de salida. Entonces, básicamente lo que me está quedando es que el B de salida, en este caso, va a ser menos, en paréntesis, la suma de las diferencias potenciales de entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense en que esto lo que me va haciendo en algún punto es, me está haciendo la operación matemática, básicamente, de irme sumando las diferencias potenciales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el sumador en algún punto. Bien, entonces fíjense, ya vimos el inversor, el no inversor, el seguidor, el sumador. Y bueno, ya que estamos, obviamente que podemos también integrar y también podemos derivar, digamos, ¿sí? Podemos integrar y podemos también derivar. Básicamente lo que hace, digamos, un integrador y un derivador, bueno, obviamente que, fíjense que estamos describiendo todas las operaciones matemáticas, o sea, si las señales analógicas fuesen números, básicamente, si las señales analógicas de entrada fuesen los números, podríamos sumar, podríamos invertir en algún punto, ¿sí? Con el inversor podríamos crear una resta también. Obviamente que hay uno que hace la resta. Si yo sumo, digamos, 1 y 1, yo tengo una resta, digamos, o sea, si un inversor y ¿cómo se llama esto? Si yo junto lo que es un inversor y un inversor, obviamente voy a obtener una resta, que eso lo vamos a ver más en la práctica, pero vamos a describir lo que es integrar y lo que es derivar con este tipo de dispositivos. Como dijimos, nosotros vamos a poder integrar lo que es las señales de entrada, o en su defecto vamos a poder derivar. El integrador, básicamente, el circuito que ustedes ven, digamos, a su derecha. Entonces, fíjense en que yo tengo lo que es una resistencia acá y tengo un capacitor, ¿sí? Básicamente. Y tengo esto acá. Ahora, ¿qué es lo que es lo interesante o lo importante de esto? Es de que yo acá, nuevamente, por el concepto de masa virtual, tengo el 0 voltio acá. Entonces, fíjense en que yo tengo B de entrada. Esto, fíjense en que en algún punto lo que voy a intentar hacer es imponer una corriente en este sentido. Esto va a ser más o menos así. Entonces, yo tengo B de entrada menos I por R. Y esto igual a 0. Eso significa que la I va a ser igual al B de entrada dividido R. Y esto es constante. La corriente, acá en este caso, va a ser constante. Fíjense en que a la larga, si ustedes siguen la corriente I, ¿qué es lo que va a intentar hacer, digamos, el circuito? Va a intentar cargar un capacitor. No sé si se entiende. Vamos a suponer que el capacitor tiene carga 0. Bueno, ahora va a intentar cargar. Como ustedes estudiaron en física 2, ustedes estudiaron cómo se carga un capacitor. ¿Y cómo es la corriente de carga de un capacitor? Bueno, depende de la corriente de carga de un capacitor. En realidad, ¿cómo va a ser? Si la tensión es así, la corriente debe ser así. Debe ser como una exponencial, ¿sí? Bueno, ustedes fíjense de que nosotros vamos a cargar un capacitor, pero como utilizamos un operacional en el integrador, la corriente
a medida que se carga, ¿cómo es? Va a ser constante. Esa es la diferencia, digamos, que nosotros tenemos entre lo que ustedes ya habían visto y eso es lo que aparece acá, ¿sí? Bueno, el cálculo es. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, acá ya lo que nosotros no hicimos, que creo que lo vamos a tratar de... A ver. Fíjense, ¿qué es lo que es el B de salida? El B de salida básicamente es igual al B del capacitor. ¿Sí? En realidad es, este está cargando más o menos así. Si yo acá tengo masa, yo puedo decir B de salida más, esto va a ser, vamos a decir, menos el B del capacitor. ¿Sí? Por cómo se está cargando, digamos, con la corriente. Y el B del capacitor en realidad va a ser igual a, recordemos que el B del capacitor, nosotros tenemos que Q era igual a C por B. Q es igual, digamos, a C por B. Por B del capacitor. ¿Sí? Entonces esto va a terminar siendo la derivada de Q con respecto al tiempo. En realidad es la corriente. Va a ser igual a C por delta de B de C con respecto al tiempo. Entonces, la estoy haciendo, ¿no? Entonces, esto si yo en algún punto intento ordenarlo, me va a quedar que el B del capacitor, que en realidad el B de salida, va a ser igual a I por delta de T. Y la I ya habíamos dicho que era mentira. Me falta el C. Si yo despejo de acá, esto sobre C, 1 sobre C. Mandé esto abajo y esto lo mandé para el otro lado. Y la I va a ser igual, entonces va a ser 1. La I va a ser L de I sobre R. C por R integral sobre delta de T. Entonces yo lo que estoy integrando, en realidad, nosotros habíamos dicho en lugar de usar B de I, acá en jugada de nomenclatura, habíamos dicho que era el B de entrada por delta de T. Entonces fíjense que el resultado final básicamente va a ser la integral de la tensión de entrada. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Me estoy olvidando de algo que es súper importante. Esto es menos, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la idea. Si la tensión o la diferencia básicamente de potencial de entrada, vamos a suponer que por algún momento es constante. ¿Sí? Vamos a suponer que B de entrada es igual a 1 voltio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? El B de salida va a ser igual a menos. Sale 1 voltio para afuera sobre R por C. Y esto es la integral de delta de T. Entonces esto me va a dar en realidad menos 1 voltio sobre RC por el tiempo. Fíjense en que cuando yo intente graficar esto, y esto efectivamente parte de las condiciones iniciales, el C es 0, entonces yo voy a decir que básicamente el B de salida va a ser algo parecido a eso. Este es el tiempo. Fíjense en que la pendiente es negativa y básicamente es una recta eso, ¿sí?
Eso es lo que está pasando en este caso con el integrador. ¿Sí? Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer con el integrador? Van a tener, obviamente, una señal, básicamente, se van a integrar, digamos, la señal, como sea una señal constante. Ustedes van a ver lo que está ocurriendo ahí. Y lo mismo va a pasar con el derivador. ¿Sí? Entonces, fíjese de que en algún punto, ahora vamos a tener al revés, en realidad. Lo que nosotros tenemos en este caso ahora es de que fíjense en que, bueno, justamente lo tenemos abajo, que la tensión de salida es igual a I por R. ¿Sí? En realidad no me gusta esto. Vamos a hacer de otra forma. Pero bueno, lo que dice que la tensión de salida es menos I por R. Entonces fíjense, si yo tengo una corriente que va hacia allá, nosotros vamos a tener obviamente lo siguiente. Nosotros tenemos que... Profe, sí, en este caso ahora el capacitor ya está cargado. no, acá también, en este caso, comienza con la carga. Siempre los análisis que nosotros estamos haciendo en este caso, en un primer principio, siempre los capacitores están descargados. Pasa que voy poniendo los signos, porque si bien comienza con la carga 0, ya cuando comienza a cargarse, ya adquiere esa polaridad, no sé si se entiende. Sí, sí. Comienza a cargarse, porque si no, la ecuación sería diferente, ¿no? En realidad, cuando nosotros integremos o derivemos, hay una constante en el medio ahí, que probablemente sea la condición inicial del dispositivo. Nosotros decimos que en este caso, vamos a arrancar de que es 0, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros decimos es esto, digamos, ¿sí? Y nosotros obviamente tomamos entre el B de salida, nosotros tenemos el B de salida, más I por R igual a 0. Si yo despejo, obviamente, voy a obtener que el B de salida va a ser igual a menos I por R, que es precisamente lo que yo tenía abajo. A ver, le voy a seguir el juego a esto. Supuestamente la corriente de Q sobre dt por R. ¿Estamos de acuerdo? Y el capacitor, en realidad, Q es igual a C por B. Pero fíjense en que la tensión del capacitor, de acuerdo a la masa virtual, es en realidad la tensión de entrada. A ver, sería así. Si ustedes aplican Kirchhoff acá, ustedes podrían... no sé qué apreté. Fíjense en que si nosotros tenemos el B de entrada, podríamos decir B de entrada es igual al B del capacitor. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden decir. La masa virtual. Entonces, el B del capacitor no es otra cosa que, en realidad, Q es igual a C por B, que sería el B del capacitor, que en realidad es el B de entrada. O sea que de acá nosotros decimos de que la derivada de Q con respecto al tiempo va a ser igual a C por la derivada de entrada, del B de entrada, y que ya lo hicimos con respecto al tiempo. Si eso lo aplicamos arriba, eso sería que el B de salida entonces va a ser igual a menos, que era dq con respecto al tiempo, que era C por la derivada del B de entrada con respecto al tiempo, ¿no? Y este me está faltando el E. Entonces fíjense en que el B de salida no es otra cosa de que obviamente la derivada de la tensión de entrada, obviamente que está multiplicado por un factor, la integral sería
L por C, que como ustedes recordarán, el L por C, que es lo que sería, digamos, eso se tiene unidad de tiempo, ¿sí? Pero me da la derivada, ¿sí? La tensión. Bien, entonces, fíjense en que ustedes ya tienen eso. Ya saben derivar, ya saben integrar, saben sumar. Bien. Ahora, en los últimos 5 o 10 minutos que más o menos veo que quedan, vamos a hacer un... En realidad no los voy a aburrir mucho con esto, pero es para que queden algunas cosas claras. Nosotros en realidad analizamos un amplificador operacional. Podríamos haber hecho otro tipo de análisis, pero comenzamos diciendo que básicamente tomándolo como un dispositivo ideal. Después comenzamos a ver de que las ganancias, si bien a lazo abierto son como infinitas, digamos, en este caso, en uno real tendrían a 200.000 o pueden ser un poquito más todavía. Y eso acercaba a la idealidad. Y hacer un concepto de amplificador operacional ideal nos permitía trabajar de forma más sencilla todos estos circuitos que ya en algún punto hemos venido desarrollando. Un amplificador real puede ser el amplificador, digamos, el 741. Fíjense en que nosotros ahí tenemos de nuevo el esquema donde nosotros tenemos el amplificador operacional y tenemos que B0 era la ganancia diferencial, esa que veníamos hablando, o la resta en realidad de las señales. Y también habíamos dicho de que en realidad el amplificador operacional básicamente constaba de esas tres partes. El amplificador diferencial, un amplificador de alta ganancia y el push-pull, que era en realidad el amplificador de salida. Esto en este caso, si analizamos un amplificador operacional que se llama 741, en realidad tiene, digamos, o se le puede conectar un potenciómetro para la corrección de offset. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo la misma señal de salida en el amplificador operacional, me debería dar 0 la señal de salida. Si pongo la misma señal de entrada, me debe dar 0. Cuando no me da 0, por medio de un potenciómetro, yo puedo corregir lo que sería esa señal, que se denomina señal de offset, ¿sí? Un amplificador operacional, en realidad, digamos, tiene, digamos, básicamente el 741 tiene todo eso está adentro. Ustedes fíjense que no tiene prácticamente capacitores. En realidad, el único capacitor, digamos, que está ahí es el C1, pero básicamente sirve para darle estabilidad. Pero fíjense en que nosotros cuando veíamos los amplificadores siempre había lo que eran los capacitores de acople y de desacople, ¿se acuerdan de eso? Bueno, acá fíjense en que no tiene. ¿Por qué? Porque las señales de entrada en realidad vienen, digamos, a lo que es la no inversora y la señal inversora. Y digamos, acá es la salida. ¿Sí? Pero fíjense en que internamente no tiene, obviamente. Esto es solamente a manera informativa para que ustedes vean qué es lo que es un operacional en realidad. Una cosa interesante es la tensión de offset o la corrección que yo le decía de tensión de offset. ¿Sí? Que en realidad esa corrección de tensión de offset está entre este extremo y este extremo que está acá. ¿Sí? Si uno analiza, en realidad ustedes van a ver de que la etapa que está marcada es lo que es el amplificador diferencial, el encargado de hacerme obviamente la diferencia y también de tener una amplificación. Hay un amplificador de alta ganancia, que es el que estaba en el medio, que se acuerdan que nosotros decíamos de que en realidad del amplificador, que sería, digamos, la salida del amplificador diferencial, viene a parar, digamos, a la entrada de ese amplificador de alta ganancia. Y también habíamos dicho de que el amplificador de salida me permitía en algún punto conectarme a la carga. Y esto era importante. Porque si yo le coloco acá, esta es la salida, si yo acá le coloco una resistencia,
ustedes fíjense en que nosotros habíamos dicho, bueno, en realidad los valores de salida pueden ser muy altos. Cuando son muy altos, en realidad puede ser BCC o menos BCC. Ustedes fíjense en que acá está BCC y acá está menos BCC. Entonces fíjense, esta es la alimentación del amplificador operacional. Pero en la salida, ustedes fíjense en que tienen, obviamente, lo que sería, digamos, un transistor NPN, y tienen, digamos, lo que sería una resistencia, que si bien es muy chica, pero resistencia al fin. Entonces fíjense que lo que nosotros decíamos de que cuanto más corriente yo le pida a la carga, obviamente va a ser mayor la caída de potencial acá y probablemente acá. Entonces habíamos dicho de que acá vemos que la diferencia de potencial en la carga no puede ser BCC, es muy cercana, pero mientras mayor sea la corriente, obviamente menor va a ser el valor que yo voy a obtener, digamos, acá a la salida. Por eso decíamos que en algún punto dependía de lo que era la carga que yo lo esté conectando, ¿sí? Ahí ustedes fíjense que con eso se aclara el concepto que nos pasó muy rápido ahí. Y se fijan de que en realidad no podemos tener, obviamente, más y menos BCC, digamos, a la salida. Bueno, esto lo voy a pasar, digamos, rápido. Acá hay una breve explicación, digamos, como más o menos es el funcionamiento de lo que es el 741. En esta zona, si bien yo les voy a dejar puestas las ecuaciones, pero no hace falta analizarlo, esta zona que hay en el medio, en realidad, me permite básicamente lo que sería determinar o sacar lo que sería una corriente de referencia. Esa corriente de referencia en realidad viene a parar a lo que es el amplificador, obviamente, básicamente diferencial, ¿sí? Y en función de esa, y el amplificador diferencial utiliza esas corrientes, obviamente, de referencia para hacer, obviamente, también la resta, digamos, ¿sí? Ahí están, digamos, básicamente, a todas esas ecuaciones, en realidad, a quien tenga ganas, digamos, puede comenzar, digamos, a estudiarlas. Pero en realidad, lo que hacen esas ecuaciones, ¿sí?, es básicamente, es cómo me conecta lo que sería la parte del medio que yo dije que son básicamente las referencias, con la parte de adelante que sería el amplificador diferencial, ¿sí? Como para no ser tan ustedes fíjense en que yo les dije acá, nosotros acá, en realidad no está hacia allá, sino que está hacia abajo. Ahí tenemos nuestra I de referencia. Esa I de referencia está relacionada con esta IC10, que en realidad está en este transistor y en este transistor, que está ligado a la parte inversora y a la parte no inversora, y que actúan como referencia, ¿sí? Básicamente sería así. Y ya solamente para terminar, digamos, nosotros vamos a ver de que en realidad nosotros, si le podemos poner la misma señal, habíamos dicho que la tensión de salida, el B de salida, era, digamos, igual a básicamente 0. Pero ¿qué pasa si esta en realidad es 0,1 o es 0,01 voltio? Bueno, eso se corrige por medio de un potenciómetro que se conecta, digamos, a las patitas del operacional, y uno comienza a mover este potenciómetro y lo que hace es la misma corriente que ingresaba acá, me permite tener un balance, digamos, de corriente en este y en este transistor, que son más o menos similares. Cuando ese desbalance en realidad lo que me hace es precisamente que la tensión de salida no sea 0,
yo ese balance o esas corrientes yo las puedo modificar mediante este circuito externo. Entonces yo ahí vuelvo a balancear el circuito y cuando las tensiones en realidad son iguales, me vuelve a dar una tensión básicamente de salida igual a 0. Ahí hay algunas ecuaciones que yo insisto, esto lo dejé para que algún curioso tiene ganas. El objetivo del curso es no profundizar tanto, sino que más que nada es tener los conceptos que vimos anteriormente. Yo por ahí se los muestro para que vean que en realidad un circuito tan complejo, nosotros podemos llegar a simplificarlo mucho con las idealizaciones que nosotros hicimos y que están más que bien hechas, ¿no? Bueno, díganme si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta acá. Si hay alguna pregunta, porque la dejamos acá directamente. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos hoy día? Una cosa, digamos. La semana pasada habíamos quedado que íbamos a tomar esta semana, íbamos a hacer el experimento de un coloquio. Eso va a quedar para la próxima semana, ¿sí? Eso va a quedar para la próxima semana. La verdad que la semana pasada fue bastante compleja para mí, así que vamos a coordinar para la otra semana para hacer, la primera evaluación por tema. Y la primera evaluación por tema nos va a servir, obviamente, para saber cómo, si es que, obviamente, si el parcial es presencial, buenísimo, no hay problema. Pero si el parcial llega a ser, porque no podemos ir a la facultad o por diferentes motivos de forma remota, obviamente que esta evaluación por tema nos va a servir para ver cómo la forma para que practiquen ustedes la forma de tomarles también examen, ¿no? Profe, ¿va a ser teórica práctica? Sí, conceptual, digamos. En realidad ustedes se fijan, ustedes tienen todo lo que es o sea, uno los evalúa, ustedes van a tener los libros, van a tener, digamos, los apuntes, todo. Entonces, más que nada, evaluaremos los conceptos y quiero que practiquemos para ver cómo nos va con ustedes que resuelvan un problema, le saquen la foto y suban eso, digamos, al Moodle. Quiero que ver si podemos practicar eso, digamos, ¿sí? ¿Y qué temas entrarían, profe? Entrarían los primeros 3. Diodos, transistores, amplificadores con transistores. Son los primeros 3. ¿El próximo miércoles, profe, sería? Vamos a ver vamos a poner un día. Yo creo que generalmente a la noche no hay problema. Debería ser un día a la noche, porque no debería estar en el horario práctico y de teoría. Un día a la noche, ustedes coordinen, y es jueves o viernes la otra semana a las 9 de la noche u 8 de la noche, ustedes me avisan, cosa de que será media hora, de algo muy simple, pero bueno, quiero que veamos cómo les va. ¿Sí? Ustedes coordinen y me avisan cuándo puede ser, si puede ser el jueves o el viernes la otra semana. A las 9 o a las 8 de la noche. Calculo que esa Yo hora creo ya. que si es viernes mejor, profe, porque tenemos clases también los jueves hasta tarde. Bueno. Sí, profe, viernes quedaría bien. Bueno, entonces viernes. Profe, los que tenemos Organización Industrial 2 tenemos los viernes hasta las 9, en realidad hasta las 8:30 generalmente. Si puede ser a partir de las 9. Bueno, total va a ser media hora, ¿sí? Ya veo que se van despidiendo, entonces bueno, Bien, en gracias. teoría ustedes coordinen, pero en teoría queda para el viernes de la otra